Ramiro, qué gusto. Igualmente, ¿qué podemos esperar de las medidas cautelares solicitadas por el gobierno de México frente a esta situación? ¿Cómo crees que puede ir la ponderación de la Corte? Pues cuando veamos las medidas cautelares que acepte la Corte, sabremos más o menos por dónde va el hilo del desarrollo de su pretensión, pues no dará mayor fuerza o menor fuerza a uno u otro petitorio, y ese será el camino más o menos que seguirá el desarrollo de la causa. ¿Me equivoco o no? Mira, Ramiro, es interesante y es importante que se entienda la diferencia. Uno, con respecto a medidas cautelares, y este es un acto urgente, que es el acto urgente que México dice, oiga, como usted ya entró una vez, y aparte ya tenemos este ejemplo de lo que está pasando con el celular, por ejemplo, del expresidente Glass, que si bien la Corte Nacional, y esto ya es una interpretación de las propias Cortes ecuatorianas, que fue una detención arbitraria, supo decir la Corte Nacional, pero que como estamos hablando de una persona que ya tiene una sentencia ejecutoriada y condenatoria en su contra, pues que el señor debería permanecer detenido. Y claro, surge una consulta jurídica no menor, porque si usted declaró que esa detención fue ilegal, ergo, se puede aceptar la extracción de la información de ese celular. Entonces, una lógica de cualquier persona sería, oiga, ¿a quién le No. importa? Saquen, queremos ver la verdad. Ahora, se entiende que en una cadena de custodia, y si es que esto empieza viciado, no quisiéramos que esto acabe con algún tipo de nulidad. Pero vamos, insisto, por partes. Entonces, México lo que termina diciendo es, usted ya hizo eso. Como yo ya no le creo, yo le pido a la Corte que le ordene al Ecuador que tome todas estas medidas. El Ecuador respondió y le dijo, oiga, yo ya le dije a México que esto lo iba a hacer. Y yo ya le dije en notas diplomáticas del 9 y el 19 de abril. Y entonces, ¿qué pide usted México en resumen? Porque yo ya le estoy garantizando prima facie que nada le va a pasar y es más, usted tiene todo nuestro acompañamiento. Hay un tema también curioso que la defensa ecuatoriana, a través de este abogado Moore, presenta y dice que la Corte no tiene jurisdicción para conocer de este caso. Y eso es algo que en lo personal a mí me llamó la atención, porque estamos de acuerdo que para que la Corte Internacional de Justicia pueda conocer de este caso se requieren de dos temas. El primero, que tiene que existir un hecho jurídico controvertido y ambas partes están de acuerdo en que el Pacto de Bogotá de comienzos de siglo señala que en caso de discrepancias tiene que ser un tribunal el que finalmente lo resuelva y que por último hay una diversa interpretación con la ya conocida Convención de Caracas, sus artículos 3 y 4, que no se puede dar un asilo a quien ha sido condenado y sentenciado por delincuencia común, una persona es declarada corrupta, ergo eso es delincuencia común, no se le podía dar ese asilo, pero el artículo 4 dice que el único que puede determinar la naturaleza del asilo es el propio Estado asilante, y en este caso México. Entonces, sobre esa discrepancia, ok, usted Corte resuelva, pero ¿qué es lo que ha dicho el Ecuador? Que no se ha dado, no se ha agotado la parte diplomática. México inicialmente lo que dijo es, oiga, yo ya les debe a usted a la OEA, ya tengo una condena en contra del Ecuador, les debe al Mercosur, les he llevado ya hasta Naciones Unidas, pero lo que el Ecuador termina diciendo es, oiga, yo estoy dispuesto a negociar desde el día 1, se lo he dicho abiertamente, pero luego de la declaratoria de persona no grata de la embajadora mexicana en suelo ecuatoriano a los eventos que pasaron el 5 de abril, a su presentación de la demanda, no ha habido un término, no ha habido un tiempo para poder negociar y por lo tanto usted, Corte, no debería todavía poder conocer de este caso. Me llama la atención ese argumento y no dejo de compartírselos a ustedes. Esteban, yo quiero aterrizar el inicio de la respuesta que dijiste con respecto a el celular extraído ahí y la tablet o la computadora del señor Glass. Es claro que esa toma de esos artefactos fue ilegal. La cadena de custodia no está segura. Está reconocido por el gobierno que la incursión fue ilegítima. ¿Puede considerarse como prueba ese elemento dentro de un juicio cuando hay un reconocimiento no tácito, expreso, de que esa obtención fue arbitraria y contraria a las leyes? Entonces, es una muy buena pregunta. Vamos separando las cosas, porque la Corte Nacional lo que dijo es la detención fue arbitraria, pero como ya hay una sentencia en firme, entonces usted tiene que seguir detenido. Hasta ahí estamos de acuerdo. Luego,
Lo que el Ecuador ha dicho es, yo he mantenido la cadena de custodia intacta y no nada se va a alterar con respecto a la información que vayamos a extraer de estas computadoras. Ahora les respondo a ustedes como abogado. Oiga, pero si todo esto empezó con un procedimiento viciado, porque usted reconoce que fue una detención arbitraria y por eso los abogados del señor Glass en su momento incluso presentaron un habeas corpus, porque lo que se dijo fue, oiga, usted lo que ha hecho es secuestrarme. Y lo que en lo personal me da mucha ira es el tener que darle otra vez un argumento a quien no lo debería tener. El que se ponga falsamente un membrete de perseguido cuando no lo es. Pero claro, Ramiro, reconozco que no sé si un Estado haría lo propio de ingresar a una embajada para arrestar o detener a un Esteban Santos. ¿Me explicó? Y eso es lo que lamento, porque siempre hay que diferenciar entre un político que está preso a un preso político, y la tesis del Ecuador ha sido muy clara. El señor tenía un riesgo de fuga muy alto y por eso es que tuve que tomar esta decisión en extremo, y yo me alejo de esa interpretación, porque si el Ecuador estaba tan seguro de aquello, usted podía, como ya se acaba de decir el día de ayer, que México había pedido la autorización para que ingresen 2 helicópteros para poder trasladar a la embajadora y al señor Glass. Y el Ecuador lo negó. Entonces, toda esta tesis que estábamos hablando en redes sociales, que ya venía el avión Hércules para que el señor no se baje del carro y todo este tema ya un poco hollywoodense, se cae por su propio peso. Pero el hecho de que el Ecuador ya le dijo a México que, o sea, estaba claro que quién controlaba el suelo, quién controlaba el aire, el espacio territorial, y que por lo tanto 300 policías afuera con todas las cámaras de televisión y demás, podía escaparse el señor Houdini, en este caso, no Glass. Eso es lo que, repito, me causa una ira, un choque y una molestia, porque claro, Ramiro, su pregunta es muy válida. ¿No puede entonces el día de mañana una defensa técnica alegar justamente que todo esto ha sido nulo de cara a nuevas investigaciones, no sobre los que ya ha sido condenado, sentenciado y está cumpliendo esa pena? Entonces, abre otro capítulo y todavía tendremos nuevamente mucha tela por cortar, no solo en el ámbito ya internacional, sino nuevamente a fojas ecuatorianas con respecto al expresidente Glass, que seguirá siendo todavía noticia de aquí a mucho tiempo a seguir. Sí, Esteban, te paso a Mauricio Salem, que continúa con la entrevista. Esteban, buenos días. Mauricio Salem lo saluda. Un gusto poder conversar. Y bueno, yo creo que está claro y muy puntual lo dicho en el tema de que aquí había un político preso y no un preso político. Y es así. Y no solamente es así aquí, sino que ya sabemos que en las cortes internacionales está nombrado como una persona que estuvo reñida con la ley en sus actos durante muchos años, que ejerció el cargo público, ¿no? En todo caso, la pregunta puntual es, lo que acaba de iniciar es exclusivamente para tratar las medidas cautelares. No es el inicio de ningún juicio producto de las acciones de un país y otro. Todavía no se inicia ningún juicio per se para poder llegar a una sentencia definitiva por parte de nadie, sino es exclusivamente para tratar la medida cautelar que México ha solicitado. Y por eso Ecuador dice que es innecesario que haya dado la audiencia en la Corte de Justicia. ¿Es así o no? Estimado Mauricio, el gusto es mío de compartir el espacio, les insisto, lo hago con muchísimo gusto. El juicio ya empezó. ¿Con qué empieza? Con esta parte previa, las medidas cautelares. ¿Cuál es la lógica detrás? Que está la urgencia que se tiene que dar una respuesta con respecto a estas medidas cautelares, porque no podríamos esperar hasta el desenlace, hasta el desarrollo de todo el juicio, porque esto, otra vez la lógica jurídica, ¿de qué me sirve litigar 2 años sobre los enseres de la misión diplomática? Por ejemplo, si de aquí a semanas el Estado podría entrar, podría tomarlas, y entonces sería el daño mucho mayor. Esa es un poco la lógica de una medida cautelar, que se precautele el bien por el cual yo voy a estar litigando. Entonces, dentro del mismo juicio tengo esta primera fase, y por eso es que yo me atrevo a decirles que podremos tener una primera respuesta muy corta. La primera corta, digo, en términos de la diplomacia y del derecho internacional, que se pueda tomar un par de semanas para responder, y le repito, sobre algo que está claro igual va a pasar, porque con o sin la anuencia de la Corte, México tiene todo el derecho de ingresar a su embajada, y el Ecuador ya ha dado y se ha reafirmado en darle todas las garantías de que México lo puede hacer y que nada va a pasar con los enseres que se encuentran de la misión diplomática adentro, porque esta se audiencia igual a especular.
¿Perdón? Entonces esta audiencia podemos decir que se torna intrascendente, la que ha ocurrido en la madrugada de hoy. No, a ver, espera. Es un primer vis a vis entre las dos partes. Estamos viendo qué tan bien representados estamos. La delegación mexicana es exclusivamente de funcionarios del Servicio Exterior Mexicano. El Ecuador sí contrató un estudio jurídico importante y de relevancia con magistrados de trayectoria. Y pues es el primer encontrón. Vamos a ver cómo esto termina el desenlace. Pero, Mauricio, la pregunta es válida. Entonces, si pase lo que pase, igual va a pasar. Esto es intrascendente. Yo me atrevo a decirte que no, porque la diplomacia, y lo digo siempre en el derecho internacional, las formas son tan importantes como el fondo. Entonces, el que México pueda presentar una razón de Estado y decir, mire, no es solo así, porque la OEA ya me dio la razón, 29-1 fue la resolución en la OEA. Y Mauricio también haces muy bien en traerlo a acotación, porque pese a que fue una condena unánime en contra del Ecuador, no dejó de tener dos guiños a favor del Ecuador. Y ese para mí fue un buen manejo de los diplomáticos que estaban allá, de que se le dijo, oiga, México, sí, se le condena al Ecuador porque no hay nada que hacer, pero no se puede hacer un mal uso del espacio diplomático y no se puede dar un asilo a una persona que está sentenciada por delincuencia común. En todo caso, en este momento es muy importante el mensaje y el precedente que se deja, y yo por eso en lo personal he sido tan crítico, porque los gobiernos son pasajeros, son las instituciones las que permanecen. El Ecuador, y concluyo con esta parte, va a tener incluso que irse en contra de su propio precedente. Recuerden ustedes cuando en su momento el perseguido o no perseguido, y otra vez la persona como tal, lo dejo un poco de lado, pero cuando el ciudadano Assange tuvo protección por parte del Ecuador, pues el Imperio Británico decidió que podía ingresar a la sede diplomática ecuatoriana, porque los ingleses dicen, yo no reconozco tal cosa como un asilo político. ¿Dónde está eso? Para mí solo está, como en la tradición europea, solo está este principio del refugio. Y entonces yo sí voy a poder entrar. Y porque encima es el Imperio de los Estados Unidos el que le está pidiendo en extradición. El Ecuador se movió muy bien y fue la OEA la que da un comunicado. Oye, ¿por qué la OEA si los ingleses ni siquiera son parte? Bueno, por el peso del precedente. Y se dejó sentado un precedente que no existen excepciones al principio de inviolabilidad de una sede diplomática. Y con ese principio, el Ecuador pudo forzar a que los ingleses no ingresen a la sede del Ecuador en Londres, y por eso es que el señor Assange estuvo ahí varios años, hasta que el propio Ecuador dijo, ¿sabe qué? Abro las puertas y que entren y lo saquen. Ahora nos tenemos que ir en contra de ese mismo principio, y por eso digo que la defensa, por muy proba que sea, es muy difícil cuando está claro que el error que cometió el Ecuador con respecto a esta violación al artículo 22 es muy claro y evidente. Justo hacia allá iba, y antes de darle paso al maestro de maestros, que ya ha hecho su arribo, nuestro amigo Javier Segarra, yo le iba a hacer esta consulta. ¿Existe precedente en el mundo sobre lo que Ecuador hizo este último mes? Y otro, el único antecedente que tenemos de Ecuador presentando ante un tribunal como el que se ha presentado fue en el 2008 con Colombia, cuando por las aspersiones de glifosato en la frontera común hizo una demanda y tuvieron que llegar a sentarse 5 años después, los presidentes de turno para firmar un acuerdo sobre esa problemática. Es decir, antecedente de una demanda similar 2008, Ecuador la hizo contra Colombia. Antecedente con lo que hizo Ecuador hoy en la Embajada Mexicana. ¿Existe en el mundo o no? Oye, son muy buenas las preguntas todas, voy a intentar ser lo más rápido posible. Antecedentes como lo que acabamos de hacer en este momento, la respuesta es que no existe. Así sin más, la respuesta no existe. Se hablaba de lo que pasó justo en la Embajada del Ecuador en La Habana en 1981, porque el gobierno del dictador de Castro ingresó al suelo ecuatoriano, a la embajada, pero no fue el mismo caso, porque estudiantes que se los tildó en su momento como terroristas ingresaron a la fuerza, a la misión diplomática, y fue el ejército el que entró a sacarles de estas personas. Pero mira lo que pasó en la toma de la embajada de los Estados Unidos en Teherán en el 79. Contra esos principios queremos darnos. No existe un precedente como tal. Y haces muy bien en traer en colación lo que pasó con Ecuador y las aspersiones del glifosato con Colombia, porque este fue un caso que se los llevó pues a la Corte Internacional, pero que no tuvo un fallo, porque luego de 5 años, como muy bien lo señalas, Colombia no solo que pidió disculpas, sino que pagó una reparación económica a todo
todas las víctimas, a los agricultores ecuatorianos que de este lado de la frontera recibíamos esas aspersiones, se caían los cultivos y se incrementó exponencialmente, se demostró así enfermedades venéreas dentro de los agricultores. Hay un último escenario, no se olviden también del ataque a Angostura. Colombia literalmente invadió y bombardeó suelo ecuatoriano. Y esto sí fue un tema gravísimo, recuerden ustedes, porque la comunidad internacional se alarmó, porque aquí en este caso, a diferencia de lo que pasa con México, estamos hablando de dos países hermanos que tienen una frontera común, y hablamos de un bombardeo, y murió el número 2 del entonces FARC, el señor Raúl Reyes, y entonces se armó un casus belli, y lo dicho en otros espacios, ya ahora, por suerte, como anécdota, recordarán entonces el comandante Chávez que ordenó movilizar tropas a la frontera, el mismo Castro decía que campanas de guerra suenan en la región, al punto que Juanes le tuvo que llamar a Juan Fernando Velasco a decir, oiga, vamos a cantar el puente Rumichaca en favor de la paz. ¿Cómo se acabó este conflicto? Cuando la presión fue tal que se armó una cumbre de las Américas y los presidentes, en ese momento, Correa con el presidente Uribe, se dijeron de todo, pero se firmaron la pipa de la paz. Colombia sí pidió disculpas, hubo un reconocimiento de no volver a realizar un acto como este, y se establecieron estos gabinetes bilaterales, que justo hoy Petro los detuvo en atención a la incursión armada, no hay otra forma, del Ecuador al suelo mexicano. Entonces, mi conclusión aquí, como les digo hasta la saciedad, en diplomacia las formas son tan importantes como el fondo. En la OEA, ¿debió o no debió estar, por ejemplo, encomendando la defensa ecuatoriana la canciller? No tengo nada en contra de la señora, lo digo siempre, es la señoría del cargo. Mandar un mensaje. En su momento se dijeron de todos los presidentes, ¿qué está pasando ahora? Bueno, ninguno de los dos en mi criterio están a la altura de la historia. El uno está en campaña y claro, quiere hacer de esto un causus dentro de su campaña de México se respete y la unidad, y el otro ha dicho que no tengo nada que disculparme porque estoy del lado correcto de la historia y cuando quiera le invito un ceviche o un taco, supo decir. Hay que separar a las personas del problema, hay que enfocarnos en los intereses, no en las posiciones, y finalmente intentar obtener opciones de mutuo beneficio. De lo contrario, la eruptiva del conflicto seguirá, años peleados con México a costa de un pueblo ecuatoriano y un pueblo mexicano que quiere comercializar, que quiere tener las mejores relaciones, sería una locura sin más. Gracias, Esteban, un fuerte abrazo, un gusto y clarísimo. Y Javier, por favor, continúa con la entrevista. Gracias. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Un gusto conversar con usted. Javier Segarra le saluda. Se ha hablado jurídicamente de todo acá en este diálogo con usted. Mi pregunta es, ¿habrá en algún momento alguna reforma a nivel jurídico en este ámbito internacional que diga que alguien que esté condenado, sentenciado, mejor dicho, que no sea perseguido político, ¿sí?, que impida que las embajadas se conviertan en hostales de los sindicados? Estimado Javier, qué gusto, y caballeros, perdónenme por favor, agradecerles nuevamente, disfruto mucho de conversar con personas inteligentes, ojalá la próxima vez lo podamos ir incluso de manera presencial. Venga, les digo, es muy interesante la pregunta y el comentario, porque más de una persona, consultores dentro de la universidad o clientes me han dicho, oiga, pero ¿por qué siempre es lo mismo? Nos pintan la cara, y estos señores se fugan y hacen lo que les da la gana. Pongo un ejemplo que lo he traído a colación en este espacio anteriormente. El ejemplo fue el expresidente peruano Alan García, que también fue condenado y sentenciado por el mismo caso Odebrecht. El señor Alan García no tuvo el tiempo de salir del país, de Perú, y se refugió en la embajada del Uruguay. Y en su momento, lo que dijo Alan García fue, yo soy de izquierda, ustedes son de izquierda, tienen que darme el apoyo. Y el presidente entonces uruguayo, Tabaré Vázquez, dijo con cargo a qué. El artículo 3 de la Convención de Caracas es muy claro, esto es delincuencia común y yo no tengo por qué auparle a usted. Se abrió las puertas, fuerzas del orden, vengan y detengan. ¿A dónde quiero llegar con esto, Javier? Es un tema de falta de leyes o de saber votar bien, de la aplicación de quienes están en ese momento. Fíjate, y concluyo también con esta parte, lo que fue la relación del Ecuador con la Argentina, porque una cosa era con la señora Cristina Fernández de Kirchner, con el señor Fernández y la señora Duarte, comillas de huésped, porque esa figura no existe en el derecho internacional, pero estuvo ahí años y
en este caso sí, miembros del correísmo que entraban y salían de la Argentina a sus anchas, sentenciados por corrupción aquí en el Ecuador, pues una cosa era con la señora Kirchner y ahora otra es con Milei. Y estoy seguro que lo pensarán 70 veces antes de hacer eso. Veamos qué pasa ahora en México en junio, porque una cosa será con la señora Sheinbaum, que es la sucesora de AMLO, y la otra será con la señora Gálvez, que vendría a ser del partido del PRI. Y si es que gana otra vez la oposición, en este caso AMLO, yo estoy seguro que la señora Buendía, el señor Patiño, la señora de Rivadeneira tendrán que salir y ya les quedará Managua, La Habana y Caracas. Claro, entonces pasa por la ideología política la que prevalece sobre los argumentos jurídicos internacionales frente a situaciones como estas, doctor. Sí, y aquí vuelvo un poco a lo que estaba conversando hace un segundo con Mauricio, que estoy convencido que las instituciones son las que deben prevalecer. Correcto. Y por eso los principios son tan importantes. Y por eso creo que todos los que tenemos la oportunidad de hacer algo de análisis en la palestra pública, nos debemos a dos palabras, nuestra honestidad intelectual. ¿Y por qué digo esto, Javier? Porque yo recibí, cuando lancé mi columna en Vistazo, y lo dije muy claro, que para mí es una locura lo que pasó el 5 de abril, y eso pasará a la historia como un nefasto precedente. Bueno, yo recibí una avalancha de odio, y otra vez porque estás a favor o estás en contra del gobernante de turno, y entonces yo pasé a ser el señor de la izquierda radical más extrema, al punto que tuve que fijar como un tuit cuando el expresidente Correa me piropeó, me mandó al diablo, y solo esto les digo, para mí en lo personal es como un piropo, ¿no? Me da a entender que estamos haciendo las cosas bien, pero fijarlo para entender un poco cómo iba el debate. Y entonces aquí quiero llegar con esto, porque el autoritario me cae mal, salgo y me rasgo las vestiduras, pero si el presidente me cae bien, actúa igual de manera autoritaria, entonces ahí finjo un poco de demencia, eso no se puede permitir. Y justamente porque yo, en lo personal, quiero que le vaya bien a este gobierno, creo que estamos en la obligación de decir las cosas por su nombre, de lo que su petit comité no le supo decir. No es no. Incluso estoy dispuesto a dar el paso al costado si es que usted va a dejar semejante precedente. Fíjate, y juro concluyo con esto, el Ecuador está teniendo una crisis gravísima de seguridad, una seguridad eléctrica, energética. Todo es culpa solo de una ex ministra. No hubo nadie que le pueda decir al presidente lo que estaba pasando aquí. No hay un poco de mea culpa a lo que podamos hacer. Lo propio puedo hablar del servicio exterior. ¿Están los más probos, los más calificados, o estamos favoreciendo incluso hasta un cambio de ley para que lleguen a fines políticos del gobierno de turno y no el precedente? Y con eso es lo que yo realmente tengo otra vez una molestia de pensar a futuro, no de quién va a ocupar la determinada embajada, porque simplemente es amigo del gobierno de turno, y eso creo que hay que decir otra vez las cosas por su nombre. Doctor, queremos agradecerle por haber estado con nosotros en este diálogo a través de la plataforma. Siempre será un gusto conversar temas como este. Que tenga una buena mañana, doctor Santos. Caballeros, ha sido el gusto todo mío. Un abrazo. Abrazos. El doctor Esteban Santos, analista internacional, a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas en la Corte de La Haya. 8 de la mañana con